Buenos días, doctor. ¿Ya presento o esperamos 5 minutitos? Buenos días, pues estamos ya 20 ya casi todos y bueno, pues ya empezamos porque este tema es un poquito más largo que los otros dos. Entonces, si quieres, empezamos de una vez. No sé si se escuchó, pero ahorita ya lo que ya se escucha. Entonces, Sí, si quieres, empezamos. ya voy. ¿Ya se ve la pantalla? Ay, Dios. Sí, ya se ve, pero se ve muy pequeñita. No un tercio de la Ay, es que estoy pantalla. desde mi teléfono. Que tengo. Permítame un tantito. Ay, permítanme tantito, es que tuve problemas con mi computadora y estaba desde el teléfono, pero ahorita creo que ya. ¿Me permiten un momento, por favor? Disculpa.
Permítanme, doctor, ahorita yo le voy a compartir la presentación a una compañera porque estoy teniendo muchos problemas. Buenos días, compañeros. Primero que nada, una disculpa. Y bueno, hoy vamos a revisar el tema de parasitosis intestinal y hepatitis viral. Como verán, pues es un tema algo extenso, entonces pues vamos a comenzar. Mi nombre es Lisbeth Ariana y buenos días. La que sigue, por favor. Ok, hay que recordar algunos términos como, por ejemplo, el parasitismo. Es el que se da entre un organismo llamado parásito y otro denominado huésped. El primero vive a expensas del segundo y además, pues le causa daño. La que sigue, por favor. Eh, Se tiene en epidemiología, por ejemplo, Tai y Coles y colaboradores publican un estudio de enfermedades parasitarias en el que se estima que de cada 100 mexicanos, al menos 19 conviven con yardasis y 16 con amebiasis. Particularmente en niños, un estudio del Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional reporta que 20% de los niños padece yardasis, más de 10% en tamoeba, 40% de niños padece tricocefalosis, uncinariasis y ascariasis. La que sigue, por favor. Las enfermedades parasitarias se presentan en todas las edades, pero mucho más en niños. Esto puede explicarse por las condiciones de su estilo de vida o donde juega, aunque también influyen condiciones sociales y económicas. Tal es el hecho de que la pobreza casi siempre lleva al desarrollo de una parasitosis, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les dejo una tablita que de manera muy general nos muestra cómo se clasifican estos parásitos. Tenemos a los protozoarios, a los helmintos, que a su vez se clasifican entre hematodos, cistodos y nematodos, y los artrópodos. Les marqué con una línea amarilla, pues los que vamos a revisar y a qué grupo pertenecen. La que sigue, por favor. Y bueno, los protozoarios son organismos unicelulares eucariontes que van a presentar estadios de trofozoito, quiste o quiste, espora, merontes, esquizontes y gametos. Tienen una reproducción asexual y sexual y poseen organelos de locomoción, cilios, flagelos, pseudópodos y corrientes citoplasmáticas. Eso de manera muy general como sus características más importantes. La que sigue, por favor. Ok. Como primer protozoario o parásito tenemos a la yardasis, que es la protosis más común. Por su agente etiológico tenemos a Yarda lambia y epidemiológicamente presenta 500,000 casos por año, siendo la población pediátrica la más afectada.
En México se tiene una prevalencia del 7 al 70%, tanto en edad de preescolares como de escolares. Eh, Morfológicamente adopta dos formas. Una forma vegetativa que corresponde al trofozoito, que es la forma patógena, y una forma más pequeña que resiste a condiciones del medio ambiente, que es el quiste, que es su forma infectante. La forma vegetativa es la que vamos a encontrar como un parásito en el tubo digestivo del hombre. La localización en el huésped más común es en el duodeno y en el yeyuno. La que sigue, por favor. Como su ciclo vital, como les mencionaba, tiene dos formas morfológicas distintas, que es el quiste y el trofozoito, el cual el quiste es el que va a sobrevivir a ambientes húmedos y largos periodos de tiempo y son resistentes a la cloración del agua. Estos en el intestino delgado se van a transformar en trofozoitos, que es la forma activa, y van a adquirir una capacidad de adherirse y multiplicarse en la mucosa intestinal, formándose los quistes que son excretados por las heces. La vía de transmisión es fecal oral, aunque también puede darse de persona a persona. La que sigue, por favor. La sintomatología es variable, frecuentemente pasa desapercibida, aunque pueden excretarse quistes durante al menos 6 meses. Se tiene que solo del 35 al 45% de los infectados va a presentar síntomas de forma aguda, como va a haber diarrea de comienzo súbito, puede haber dolor abdominal, distensión abdominal, esteatorrea, pérdida de peso, flatulencia, náusea o vómito, y se puede llevar desde una forma aguda a una crónica, donde va a haber una lesión villositaria, va a haber malabsorción, intolerancia a la lactosa y un sobredesarrollo bacteriano. Realmente se propaga a otros órganos digestivos y puede haber reacciones de hipersensibilidad, pero son muy raras. Al igual que la invasión a la vesícula biliar puede existir, pero es muy raro que se presente. La que sigue, por favor. Ok, el diagnóstico se da por medio del examen parasitológico de los quistes en las heces frescas. Eh, por ejemplo, bueno, estas se revisan una hora post excreción y si no, se deben de conservar en alcohol polivinílico o formol al 10%, recomendándose recoger 3 muestras a lo largo de una semana, ya que la eliminación de los quistes es irregular. Y realmente, pues varios resultados negativos no van a excluir el diagnóstico de forma absoluta, por lo que si existe una fuerte sospecha y hay varios exámenes negativos, se puede hacer un aspirado duodenal mediante la deglución de una pequeña cápsula de gelatina unida a un hilo. Este pues es un método bastante económico y certero. Esa se llama la cápsula de Bell. Es una técnica sencilla, bien tolerada y como les mencionaba, pues no es muy costosa. Aunque también pues existen otros métodos pues más complejos como el ELISA para la captura de antígenos y la demostración de la presencia del parásito por medio de PCR. El tratamiento, pues aquí tenemos la furosilodona. En niños se va a dar 7 miligramos por kilogramo al día durante 7 días. Les dejo también la dosis en adultos. En metronidazol con 30 miligramos kilogramo al día durante 5 días y también otros medicamentos como tinidazol, secnidazol, albendazol. Algo muy importante es la prevención, para la cual pues se van a tomar ciertas medidas higiénico-sanitarias. Debe haber un adecuado saneamiento ambiental que incluya redes de agua potable y disposición adecuada de excretas. La que sigue, por favor. Ok. Ahora continuamos con la amebiasis. El agente etiológico es entamoeba histolítica. Tiene una epidemiología, se tiene que cerca de 50 millones de personas en el mundo están infectadas por este parásito. Su frecuencia incrementa en niños menores de 15 años y en personas que toman agua sin hervir, que puede provenir de ríos o estanques. La forma infectante, al igual que en la anterior, es el quiste, la forma patógena es el trofozoito y la transmisión se da mediante el fecalismo, ya que las formas infectantes se ingieren al llevar a la boca bebidas, alimentos, manos o fomites que contengan las materias fecales de personas parasitarias.
parasitadas con el protozo, con sintomatología o sin ella. Los portadores excretan los quistes y son la fuente de infección. Generalmente la localización de este parásito está en el recto y en el sigmoides. La que sigue, por favor. El ciclo biológico, se va a ingerir el quiste maduro, va a descender al tubo digestivo, va a llegar al intestino. Aquí se va a dar un proceso de desenquistamiento. Los núcleos se van a duplicar a 8 por fisión binaria y se van a liberar formas trofozoíticas. Estas van a madurar y se van a multiplicar, colonizando el intestino grueso. Posteriormente va a haber presencia de quistes de nuevo, los cuales van a ser expulsados en heces y pues van a salir, lo cual perpetúa el ciclo. Lamentablemente, pues este parásito va a tener un daño muy severo a nivel de ciego y recto sigmoides. Van a destruir los trofocitos van a destruir la mucosa y la submucosa, pudiendo llegar a formar úlceras que se denominan con patrón de botón de camisa, y pues también puede llegar a la circulación enterohepática. Del hígado se va a la circulación mayor, pudiendo generar amibiasis hepática, renal, cerebral y pulmonar. La que sigue, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que hay dolor abdominal tipo cólico, puede haber ataque del estado general, evacuaciones líquidas o semilíquidas solas o bien con moco y sangre, síndrome disentérico, periodos de estreñimiento largos alternados con periodos de diarrea cortos. Eh, a las alteraciones hepáticas puede haber daño en focos diseminados en el parénquima, que se presenta como hepatomegalia, dolor a la palpación del hipocondrio derecho y leucocitosis. También puede haber absceso hepático amebiano, que se caracteriza por un ataque al estado general, dolor en el hipocondrio derecho, igualmente hepatomegalia y dolor a la palpación. La que sigue, por favor. El diagnóstico se da precisamente con la observación de los trofozoitos o quistes en heces líquidas o la demostración de anticuerpos circulantes contra hemoeba histolítica. La colonoscopía nos permite observar las ulceraciones en el intestino. Puede haber estudios radiológicos para observar si ya hay invasión del parásito. Igualmente puede haber identificación por PCR. Y también se puede tomar una biopsia del absceso hepático pulmonar para garantizar, bueno, para confirmar la presencia del parásito. En cuanto al tratamiento, tenemos que hay amebicidas intraluminales eficaces contra trofozoitos y quistes. El metronidazol es de elección, tanto en las formas invasoras como en las asintomáticas. Y este se da a 50 miligramos kilogramo al día en 3 dosis durante 10 días. Para llevar un control de la erradicación se lleva a las 2 y de 2 a 4 semanas, y se debe de repetir el estudio diagnóstico hasta obtener su negativización. Se recomienda un tratamiento complementario para eliminar los quistes luminales con paromicina en dosis de 25 a 35 miligramos por kilogramo al día por vía oral en 3 dosis durante 7 días. La que sigue, por favor. Ok. Ahora tenemos a la balantidiasis, cuyo agente causal es Balantidium coli. Es cosmopolita y es comúnmente asociado con cerdos y su hábitat. Epidemiológicamente, la enfermedad aparece sobre todo en países en vías de desarrollo, donde las fuentes de agua pueden estar contaminadas con heces de cerdo humano, por lo que es considerada una zoonosis. Este parásito se ha encontrado en 19 de los 32 estados de nuestro territorio, incluyendo, como les mencionaba, pues a hospederos, a los humanos y a los cerdos. La transmisión es adquirida por vía fecal oral, desde el hospedero, que es el cerdo o el humano, por ingestión de agua o alimentos contaminados con los quistes y los trofozoitos. En humanos, generalmente la colonización se da en epitelio de colon y ciego. Y pues aquí está la imagen de cómo es este parásito. La que sigue, por favor.
El ciclo biológico, pues se tiene que el huésped va a ingerir el agua o alimentos contaminados con el quiste. Estos igualmente van a llegar al intestino delgado y luego se van a alojar en el intestino grueso. Se van a desenquistar y van a liberar los trofozoitos, los cuales van a permanecer en el lumen del intestino grueso, donde se van a multiplicar. Son arrastrados por el tránsito intestinal mientras se van transformando nuevamente en quistes. Algunos trofozoitos van a invadir el colon y se van a multiplicar y otros van a ser eliminados por las heces. El reservorio es el cerdo doméstico, aunque también pueden ser los roedores, y su incubación es de 3 a 6 días. La que sigue, por favor. En cuanto al cuadro clínico, podemos dividirlo en tres, que es el subclínico, la colitis crónica y el síndrome disentérico agudo. El subclínico es asintomático y generalmente se da en el reservorio, que pues es el cerdo. Va a pasar inadvertido porque solamente va a funcionar como portador de la enfermedad y como el reservorio. En cuanto a la colitis crónica, este ya se va a dar en la persona infectada y se va a caracterizar por episodios de diarrea sin sangre. Va a haber dolor abdominal tipo cólico alternado con periodos de estreñimiento. Y el síndrome disentérico agudo, pues es un cuadro diarreico donde puede salir evacuaciones sanguinolentas o líquidas. Va a haber dolor abdominal tipo cólico, pujo, tenesmo, náusea, vómito, astenia, adinamia, cefalea e hiporexia. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, este se va a establecer con la identificación de los quistes o trofozoitos de Balantidium colium en las heces o en raspaduras de lesiones intestinales. Algo característico es que los trofozoitos generalmente van a aparecer en heces diarreicas y los quistes van a aparecer en heces más sólidas. En cuanto al tratamiento, tenemos que se da metronidazol 700, en adultos 750 miligramos 3 veces al día por 5 días y en pediátricos de 35 a 50 miligramos por kilogramo divididos en 3 tomas con una dosis máxima de 2 gramos. También se les dan medicamentos como tetraciclina en pediátricos 40 miligramos por dosis 4 veces al día y sulfato de aminodosina en dosis para niños de 25 a 35 miligramos por kilogramo de peso por día durante al menos 5 a 10 días. La que sigue, por favor. La criptosporidiosis es actualmente reconocida, bueno, tiene varias especies, varios agentes etiológicos como Cryptosporidium hominis y parvo, los cuales son las responsables de la mayoría de las infecciones en el humano. Es uno de los protozoarios patógenos más importantes del ser humano, causante de enfermedades diarreicas en el mundo, a tal grado que llega a ocupar la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Es reconocido como uno de los mayores causantes de diarreas eh, y puede ser transmitida a través de varias vías, principalmente por interacciones entre humanos y animales, por lo cual se le considera una zoonosis, y también por alimentos y agua contaminada. La facilidad con la que se transmite y se disemina el protozoario hace que llegue a poblaciones más vulnerables, es decir, a niños menores de 5 años desnutridos en países que están en vías de desarrollo y en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde adquiere cierta importancia debido a las complicaciones que acarrea. La forma infectante son los oquistes y la porción dañada principalmente es el yeyunio y el ilion. La que sigue, por favor. No. Tenemos que Cryptosporidium requiere una dosis mínima de 10 oquistes para poder causar una infección y un periodo de incubación de 2 a 14 días para poder desarrollar las manifestaciones clínicas. Eh, se va a alojar en los enterocitos del intestino delgado, alojándose en la superficie apical de estas células y va a ser protegido por una vacuola parasitófora. En cuanto al ciclo de vida, los oquistes esporulados son eliminados en las heces del hospedero infectado. Estos oquistes poseen una pared extremadamente resistente a la ruptura mecánica o química que va a mantener la viabilidad de los esporozoitos internos en condiciones ambientales adversas. Una vez que estos son ingeridos por transmisión fecal oral,
Los esporocitos son liberados en el intestino mediante la acción de la temperatura, la acidez del estómago, las sales biliares y enzimas digestivas, donde van a infectar predominantemente la porción del yeyuno y el ilion. Estos esporozoitos van a invadir los enterocitos donde se van a alojar de forma extracelular, pero extracitoplasmática. A esto se le va a denominar una invasión epicelular, donde se protegen por una vacuola parasitófora y se van a transformar en trofozoitos que posteriormente, mediante una reproducción asexual, van a producir dos tipos diferentes de merontes. Estos merozoitos son liberados de la vacuola parasitófora y se van a denominar merontes tipo 1 y entran a otras células del epitelio intestinal en donde se van a desarrollar los merontes tipo 2. Los merozoitos liberados de los merontes tipo 2 se van a replicar de forma sexuada para producir microgamotes y macrogamontes. Estos microgamontes van a fertilizar a los macrogamontes produciendo el cigoto, quien madura en oquiste de pared delgada o gruesa conteniendo 4 esporozoitos. Se piensa que los oquistes de pared delgada van a ser los causantes de las autoinfecciones en el hospedero, mientras que los oquistes de pared gruesa van a ser los que salen liberados en heces para infectar a nuevos hospederos y de esta manera pues completar su ciclo de vida. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica, puede ser muy variada, puede pasar incluso desapercibida o ser sintomática, sobre todo en personas inmunodeprimidas. Las formas sintomáticas pueden ser tanto intestinales como extraintestinales. Las formas intestinales van a cursar con dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y signos de deshidratación. Habitualmente va a haber pérdida de peso y las extraintestinales son características de pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo con VIH, que cursan con afección respiratoria, hepatitis, afección ocular y artritis, pero pues esto va a depender del estado inmunológico del paciente. La que sigue, por favor. El diagnóstico se da por visualización directa de los oquistes en materia fecal y los métodos basados en microscopía son los que han sido más utilizados para la detección de oquistes de Cryptosporium en la materia fecal, en donde las técnicas de tinción rápidas basadas en colorantes ácidos como la de quinón es usualmente la más utilizada en laboratorios clínicos, ya que se considera el estándar de oro y pues además es económica. En esta técnica los oquistes van a adquirir un color rojo por la fuchsina fenicada que contrastan con el fondo de color verde o azul. En cuanto al tratamiento, en pacientes que son inmunocompetentes, la curación llega a ser espontánea de 2 a 3 días. Hay que tener en cuenta que si la diarrea es grave, pues se deben tomar medidas de soporte de reposición de líquidos y electrolitos. En inmunodeprimidos, en el caso de niños de 1 a 3 años, la elección es nitazoxamida a la dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante al menos 3 días, mientras que en niños de 14 a 11 años, de 4 a 11 años, la dosis es al doble, es decir, 200 miligramos cada 12 horas durante al menos 3 días. El tratamiento alternativo es la paramomicina a 25 a 35 miligramos por kilogramo al día, cada 8 horas durante 10 días. Y en pacientes con SIDA, la terapia antirretroviral consigue la mejoría en el estatus inmune y disminuye la sintomatología. La que sigue, por favor. Ahora vamos con los helmintos, con su clase en nematodos. La que sigue. Ok. Ahora sigue la enterobiasis. El agente causal es Enterobius vermicularis, el cual es un nematodo y agente causal de la patología a nivel del intestino grueso en los seres humanos, conocida como enterobiasis u oxiuriasis. Se presenta en climas templados a fríos, generalmente en personas que viven en hacinamiento. Alrededor del 10% de la población mundial padece esta patología y en México se ha demostrado una frecuencia aproximada a 60% en la edad escolar, eh, siendo el rango de edad de 5 a 14 años los más afectados. Eh, es una parasitosis de distribución mundial y
La porción dañada o donde se encuentra este parásito va a ser en hilio terminal, ciego, aunque también es factible encontrar el nematodo en apéndice y colon ascendente. Su forma infectante pues va a atravesar fase de huevos, 4 fases larvarias y su forma adulta. La que sigue, por favor. En cuanto al ciclo biológico, tenemos que los huevos que van a estar en los pliegues perianales, una vez que la persona se lleve la mano y se rasque, porque causa obviamente prurito, va a infectar su mano y es muy probable que se la lleve a la boca sin haberla lavado antes. Y pues va a haber ingestión del huevo larvado. Una vez que esto sucede, va a haber una eclosión y liberación de las larvas en el intestino delgado. Aquí se va a madurar y va a desarrollarse hasta llegar a su forma adulta. Va a haber un establecimiento en intestino grueso, va a haber una copulación de machos y hembras adultos y los machos van a ser eliminados. Las hembras grávidas van a migrar afuera del ano y van a oviponer en la noche. Y aproximadamente en 6 horas se desarrollan las larvas en el huevo. Y pues estas se quedan en la región perianal y pues se vuelve a repetir el ciclo. La que sigue, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues el cuadro está relacionado directamente con la presencia del parásito en la región perianal y perineal vulvovaginal y en menor frecuencia con datos en la región cecal. De acuerdo al ciclo biológico, la presencia del parásito causará signos y síntomas como prurito anal, de predominio nocturno, insomnio, irritabilidad, cialorrea, bruxismo, náuseas y vómitos, reacción alérgica e inflamatoria local. Los niños pueden presentar dolor en fosa ilíaca derecha, pérdida o disminución del apetito, y un grupo de importancia son las niñas, las cuales llegan a desarrollar datos de vulvovaginitis irritativa, y estas manifestaciones, pues lamentablemente suelen tener cronicidad. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, la sospecha clínica es imperativa para soportar el diagnóstico. Esta se basa en la presencia de los factores epidemiológicos más una exploración física muy bien dirigida. Se puede determinar la presencia del agente causal mediante el método de Graham para la observación de los huevecillos o en su defecto la presencia del gusano. Esto se realiza al paciente pidiéndole que vaya sin aseo ni haber defecado para poder realizar una toma adecuada. Y es una palita, se toma la muestra y se pone en un portaobjetos y pues se observa, ¿no? Aunque el libro también mencionaba que muchas veces a simple vista se puede evidenciar la presencia del parásito. Es importante que que esta parasitosis se trate también a la familia, porque como les mencionaba, es común que esté presente en personas que viven con hacinamiento, entonces pues el tratamiento no es solamente con el paciente, sino también con toda la familia. La que sigue, por favor. Eh, el tratamiento de elección es mebendazol, 100 miligramos, dosis única, pero es conveniente repetirlo a las 2 semanas. La alternativa es pamuato de pirantel, 11 miligramos por kilogramo, dosis única, máximo 1 gramo y repetir igual en 2 semanas. Y lo que les mencionaba es que toda la familia debe extremar las medidas de higiene, ya que aproximadamente el 40% de los niños en edad escolar están infectados. También se le debe hacer hincapié en que debe de haber lavado de cobijas, sábanas, alfombras, juguetes y pues todo lo realmente que esté en contacto con el paciente, ¿no? Que puede ser una fuente de infección. La que sigue, por favor. Ahora sigue el parásito de Ascaris lumbricoides. Esta enfermedad, el agente causal es Ascaris lumbricoides. Epidemiológicamente es una parasitosis, es la más frecuente de las helmintiasis humanas, con una tasa de infección de hasta 45% en países subdesarrollados. Tiene una distribución geográfica cosmopolita y su prevalencia y endemicidad están vinculadas a condiciones socioambientales y económicas y culturales de la población, tales como un cambio climático, higiene inadecuada, falta de servicios básicos como lo son el agua potable o drenajes públicos. Y su forma de transmisión se da a través de la ingestión de alimentos o agua contaminada con huevos embrionados
y en niños por hábitos de pica, que son estos niños que llegan incluso a comer tierra. Su forma infectante es el huevo y la localización en el huésped se da a nivel de intestino grueso, hígado, pulmón y corazón. Es un nematodo intestinal, es el nematodo intestinal de mayor tamaño que parasita al humano, y la vida media de los adultos es de 1 a 2 años, al cabo del cual pueden ser eliminadas espontáneamente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos que presenta varias formas, como les mencionaba. El huevo, que presenta dos tipos de huevo, que son los fértiles, que provienen de hembras fecundadas, que son de forma oval o redonda, y miden de 40 a 75 nanómetros, milímetros, perdón, en condiciones de temperatura de 15 a 30 grados centígrados y humedad. Al cabo de 2 a 8 semanas van a dar origen a larvas infectantes. Los adultos tienen un color blanco o rosado, son diódicos, es decir, que tienen sexos separados y presentan dimorfismo sexual, siendo que la hembra es más grande que el macho. La boca está situada en el extremo anterior y posee 3 labios prominentes. En cuanto al ciclo biológico, el ciclo va a iniciar cuando se ingieren huevos embrionados con larva en un estadio L2. Después de la ingestión del huevo, la larva va a ser liberada en el duodeno por enzimas del intestino. Va a migrar de la pared del duodeno atravesando los vasos linfáticos y mesentéricos y llega al hígado, en el que va a permanecer de 2 a 3 días y se va a transformar en una larva en estadio 3. Posteriormente, por circulación mesentérica, va a llegar a la cavidad derecha del corazón, va a pasar al pulmón, donde va a permanecer de 8 a 10 días y se va a convertir en una larva en estadio 4, misma que atraviesa los espacios alveolares y va a ascender por los bronquios, la tráquea, la laringe y faringe, por defecto de la tos, donde son deglutidos, llegando nuevamente al intestino delgado, donde se desarrolla hasta alcanzar su estadio adulto. Esto se da en 50 días aproximadamente, transformándose en machos y hembras, las cuales llegan a copular y las hembras depositan los huevos en la luz intestinal de 10 a 15 días después. Estos huevos no son infectantes, son liberados con las heces al medio ambiente, donde en condiciones favorables de humedad y temperatura de entre 22 a 33 grados van a madurar en la tierra entre 2 a 8 semanas, transformándose en el interior del huevo la larva del primer estadio. Esta muda y se transforma en larva de segundo estadio, la cual ya va a ser infectante, y al ser ingerido el huevo larvado de segundo estadio, se va a reiniciar todo el ciclo biológico. La que sigue, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos, dependiendo la fase del parásito, va a ser las manifestaciones clínicas que se observen. Por ejemplo, en fase o periodo larvario, se presenta una acción traumática inflamatoria por la migración de las larvas, que van a romper los capilares y los tabiques alveolares, generando procesos congestivos e inflamatorios que llevan a la producción de exudados. Cuando las larvas migran al pulmón, se presentan hemorragias petequiales con infiltrados leucocitarios, eosinofilia y focos neumónicos. En infecciones masivas, los síntomas se agravan presentándose fiebre alta, que puede llegar de los 39 a los 40 grados, estertores bronquiales, respiración irregular rápida, sibilancias y signos de condensación pulmonar, a lo que se le denomina neumonía eosinofílica o síndrome de Loeffler. En la fase adulta, o periodo de estado, el adulto presenta acciones mecánicas, tóxicas, inflamatorias, traumáticas e irritativas. Eh, el parásito va a sustraer sustancias nutritivas del huésped consumiendo carbohidratos o proteínas, lo que le genera que haya interferencia en la digestión denominada de una enzima denominada ascarasa, que produce el parásito, causando intolerancia a la lactosa y malabsorción de vitamina A y otros nutrientes, lo que va a originar desnutrición y retraso en el crecimiento cuando se presenta en niños. En la acción irritativa o migración, bueno, va a presentar una acción irritativa en la cual va a existir equimosis de la mucosa intestinal en los sitios de fijación del parásito en parasitosis masivas. Aquí se presenta el síndrome diarreico, vómito, anorexia, palidez, meteorismo, pérdida de peso. Todo esto es producto de la movilidad, el número y la potencia muscular del parásito,
que puede producir estímulos secretorios, motoros, reflejos o neurovegetativos y gastrointestinales. En cuanto a la acción mecánica, la presencia del parásito en grandes cantidades produce parasitosis masivas, teniendo diversas complicaciones que se pueden presentar como abdomen agudo cuando se forman madejas de parásitos. Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes son la suboclusión intestinal, oclusión intestinal, apendicitis, puede haber perforación del intestino, diverticulitis, abscesos hepáticos y obstrucción laringea. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, se basa en estudios coproparasitoscópicos, búsqueda de eosinofilia, serología, imagenología. Los estudios coproparasitoscópicos pueden ser directos, cualitativos, de concentración o sedimentación, los cuales se denominan, bueno, se llaman Faust and Ritchie, Willis, o cuantitativos, que son el Stoll, Ferreira y Caro-Katz, pero para una búsqueda de la fase de huevo, los cuales se pueden observar hasta en heces 40 días posteriores a la infección. Si se observan solo huevos infértiles, se debe a la presencia de pocos gusanos hembras. La que sigue, por favor. El tratamiento es mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días o 500 miligramos dosis única, o albendazol de 200 a 400 miligramos al día en una dosis única. Y pues se deben de extremar las medidas de higiene personal y la eliminación de heces debe ser adecuada. Debe de haber una utilización de agua potable y bien clorada y la desinfección de alimentos. La que sigue, por favor. En cuanto a la teniasis, tenemos que hay dos especies que pueden afectar al humano. En realidad son tres, son Taenia solium, saginata y la asiática, pero se refiere que la asiática no es muy común en nuestro medio. En cuanto a Taenium saginata, se tiene que el ganado vacuno es el huésped intermediario y la transmisión del género Taenia se da en las zonas endémicas y está sobre todo basada en los hábitos alimenticios. Los animales, bueno, el humano parasitado va a eliminar los proglótides y huevos por las heces que van a ser ingeridos por animales, por animales como en cerdo, en Taenia solum, y vaca, en Taenia saginata. En animales se van a formar los cisticercos en músculo estriado, que son posteriormente ingeridos por el hombre mediante carnes poco o mal cocidas. En zonas rurales donde se carece de la infraestructura adecuada para el manejo y disposición de excretas, es común que la gente defeque en el ras del suelo y de esta manera los hospederos intermediarios que viven en los alrededores o aquellos a los que los propietarios dejan a libre pastoreo tienen fácil acceso a los huevos y en algunos países como es el nuestro, los cerdos que pues no están vigilados muchas veces son la principal fuente, estas excretas son su principal fuente de alimento. Se tiene que en 2015 las tasas de incidencia por edad se mantuvieron entre 0.1 y 0.2 por 1000 habitantes. No obstante, México se sigue considerando como un país endémico y actualmente los estados con más casos reportadas son Zacatecas, Tlaxcala y Jalisco. La que sigue, por favor. Las teniasis pertenecen a una clase llamados estodos y son parásitos intestinales que en su fase adulta y sistémicos en su fase intermedia. Son hermafroditas y su ciclo de vida necesita de un hospedero intermediario. Los estodos en general van a carecer de un canal alimenticio, por lo que la obtención de sus nutrientes se lleva a cabo por absorción directa a través de su tegumento. En cuanto a las características morfológicas de cada uno, tenemos que Taenia solum tiene un excoles armado y un rastela con una doble corona de ganchos, además de 4 ventosas. Su número de ganchos varía entre 22 y 32 y llega a medir entre de 1.5 hasta 5 metros de longitud. Presenta proglótidos grávidos donde se aprecian hasta 13 ramas uterinas. Taenia saginata, por su parte, carece de excoles de fijación y solo presenta 4 ventosas. Mide de 4 a 12 metros y sus proglótidos grávidos tiene ramas uterinas con hasta 30, lo cual pues es importante a la hora de realizar el diagnóstico, conocer estas características para saber pues de qué tipo de taenia se trata. La que sigue, por favor.
En cuanto al ciclo de vida, la teniasis por Taenia solum se adquiere al ingerir cerdo insuficientemente cocida, bueno, la carne, o cruda parasitada con cisticercos, mientras que la infección por Taenia saginata se adquiere al ingerir la carne de res con los cisticercos. El ciclo de vida de las taenias incluye solo un hospedero intermedio natural y al humano como único hospedero definitivo conocido para estas tres especies. En el caso de Taenia solum, el humano funge como un hospedero intermediario accidental y como transmisor de la cisticercosis humana y porcina, y es sabido que solo un portador del adulto puede infectar a una gran cantidad de individuos humanos o porcinos, causándole la cisticercosis. El humano, al ser el huésped definitivo de estas especies, aloja en el intestino delgado al parásito adulto y desecha los proglótidos grávidos llenos de huevo al ambiente con la materia fecal. En los países que carecen de adecuadas medidas de disposición de excretas humanos, se corre el riesgo de que éstas queden a la disposición de los hospederos intermediarios, que estos se alimenten de la materia fecal, o bien que los huevos contenidos en las mismas contaminen los alimentos mediante mecanismos mecánicos, ya sea el viento o vectores mecánicos. Una vez que los hospederos intermediarios naturales o accidentales han ingerido los huevos, la oncósfera madura se libera, va a atravesar la pared intestinal y entra al torrente sanguíneo a través de la cual es llevada a diversos órganos y tejidos donde maduran a cisticercos. Y si bien se desconocen pues muchos eventos que ocurren después de la entrada del embrión al torrente sanguíneo, se sabe que pasan alrededor de 10 semanas para que madure el cisticerco. Los hospederos se pueden infectar con cientos de cisticercos y ser consumidos por el humano en la carne cruda o insuficientemente cocida, lo cual preserva la viabilidad de estos parásitos. En el estómago, la larva evagina de la vesícula, gracias a la acción de enzimas digestivas y la bilis. Al llegar al intestino delgado, el excoles se ancla a la pared intestinal y el cuerpo de la tenia va a empezar a crecer. Aproximadamente 4 meses después de la infección, los proglótidos grávidos empiezan a desprenderse del estróbilo y se completa el ciclo de vida. La que sigue, por favor. En cuanto a las manifestaciones, puede pasar desapercibida en un principio. Posteriormente puede comenzar la aparición de dolor abdominal, va a haber una pérdida de peso, anorexia, puede llegar a la apendicitis, la obstrucción y la perforación intestinal. Una complicación de Taenia saginata también es la denominada colangitis. La que sigue, por favor. El diagnóstico se da mediante el examen coproparasitoscópico directo o de concentración, que se ha utilizado frecuentemente para la búsqueda de proglótidos y huevos de Taenia en la materia fecal de los pacientes. También se puede dar mediante la detección de anticuerpos o antígenos circulantes. Esto se da mayormente en ensayos inmunoenzimáticos. Y también por técnicas moleculares para el diagnóstico por medio de PCR. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, en México, para pacientes con teniasis es a base de albendazol de 400 miligramos al día durante 3 días. En niños pequeños y en personas mayores de 5 años debe ser praziquantel de 10 miligramos por kilogramo de peso en una dosis única con una dosis máxima de 600 miligramos. Y la norma oficial 021 nos menciona que para la prevención y control de binomio de teniasis, del binomio teniasis y cisticercosis en el primer nivel de atención médica, esta es de notificación de los casos nuevos de cisticercosis, debe ser obligatoria en todo el territorio nacional. La que sigue, por favor. Ok, la cisticercosis, esta va a ser causada por la forma larvaria de Taenia solum, denominada Cercus cellulosae. La transmisión se va a adquirir mediante la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas con huevos del parásito adulto de enfermos con Taenia solium. Epidemiológicamente, se tiene registrado que en América Latina la cisticercosis tiene una frecuencia de 31.390 casos anuales, que representa 182.726 años de vida perdidos por discapacidad. Los estados de la República Mexicana que cubren más del 50% de estos casos son Colima, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Estado de México y demás. Bueno, la que sigue, por favor. La cisticercosis
En cuanto al ciclo de vida, tenemos que posee 3 fases, la de huevo, que es la forma larvaria y adulto, y 2 huéspedes, que es el cerdo, que funciona como un huésped intermediario, el cual va a albergar las formas larvarias, y el hombre, que es un huésped intermediario y definitivo, que alberga formas larvarias y la forma adulta de Taenia solum. Los humanos parasitados con Taenia solum alojan en su intestino delgado, por lo general, un adulto de aproximadamente 4 metros de largo que se encuentra anclado a la mucosa del intestino delgado mediante un excoles con 4 ventosas, armado con una doble corona de ganchos. Eh, el excoles tiene un cuello que se continúa con una cadena formada por 3 secciones, con proglótidos en diferentes fases de maduración, una de proglótidos jóvenes, otra de maduros y otra de grávidos. Estos últimos se encuentran llenos de huevos, que es la forma infectante para adquirir la cisticercosis. Los pacientes van a expulsar diariamente en las heces proglótidos maduros llenos de Taenia solum. Cuando no existe un manejo de heces adecuados, estos proglótidos van a contaminar la tierra y el agua. Los cerdos se van a alimentar de estas ingiriendo los huevos que en su intestino liberan las oncósferas, que a su vez atraviesan la pared del intestino, llegan al sistema circulatorio y de ahí es donde se transforman en cisticercos, que es la forma larvaria. La ingesta de esta carne de cerdo con cisticercos, ya sea cruda o insuficientemente cocida por parte de los humanos, va a permitir que las formas larvarias alcancen el intestino delgado, eclosiones o excoles y el parásito se ancla a la mucosa intestinal, desarrollándose en un lapso de 3 a 6 meses un adulto maduro con su cadena estrobilada formada por el proglótidos. Estos individuos parasitados con Taenia solum van a estar eliminando proglótidos con huevos que mediante el fecalismo van a contaminar alimentos y bebidas, mismos que al ser ingeridas por un humano van a liberar oncosferas al intestino delgado, en donde a través de la vía mesentérica van a ingresar a la circulación y posteriormente en tejidos donde se van a transformar en cisticercos, dándonos el cuadro común de cisticercosis. La que sigue, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que por excelencia va a afectar el sistema nervioso central, denominándose una neurocisticercosis. Esta se va a caracterizar por cefalea, vómito, epilepsia, alteraciones de las funciones cerebelosas, pérdida del estado de alerta, confusión y alteraciones de la conducta. El síndrome también puede dar manifestaciones denominadas síndrome de hipertensión endocranial. Se va a caracterizar por cefalea, náusea, vómito en proyectil, igualmente crisis convulsivas, disminución del estado de conciencia e incluso edema de papila. Y pues también afecta a otros tejidos como lo son el ojo, puede existir disminución de la agudeza visual, defectos campiométricos, compresión, desgarro retinal y penetración del cisticerco en el vítreo. Generalmente, pues obviamente las manifestaciones clínicas dependerán del lugar de invasión de este cisticerco. La que sigue, por favor. El diagnóstico se da mediante la tomografía axial computarizada. La TAC permite visualizar cisticercos en su fase vesicular, coloidal o granular, e incluso permite observar las cisticercos calcificados. Y estas fases se pueden reconocer por su morfología y su densidad. También otro estudio imaginológico es la resonancia magnética, la cual nos permite definir con mayor precisión los excoles, permite localizar la mayoría de los quistes ventriculares, así como su migración. Puede haber una citoquímica del líquido cefalorraquídeo, en donde se puede encontrar pleiocitosis. El inmunodiagnóstico, el método de tamiz es el ELISA, en suero o en líquido cefalorraquídeo. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, pues este va a depender de las condiciones generales del paciente, la forma clínica y de presentación de los cisticercos, los síndromes clínicos que se presenten en el paciente y de las lesiones secundarias. Eh, Se puede dar albendazol a una dosis de 15 miligramos por kilogramo al día durante 7 días y este esquema presenta una efectividad del 75% en relación a la desaparición de los cisticercos. Y también como opción se tiene el praziquantel, que se administra una dosis de 50 miligramos por kilogramo al día durante 15 días y presenta una efectividad del 60 al 70% en relación a a la desaparición de estos cisticercos. La que sigue, por favor.
Ok. Eso es en cuanto a parasitosis intestinal. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, si no es así, vamos a continuar con el siguiente tema, que es la hepatitis viral. Esta es un proceso inflamatorio difuso del parénquima hepático de gravedad variable secundario a la respuesta inmune o, o un agente agresor, casi siempre un virus con destrucción de las células hepáticas infectadas. Las hepatitis virales en pediatría son una patología muy frecuente, generalmente son cuadros autolimitados, agudos y benignos. Bueno, los agentes hepatótropos por excelencia son el virus de la hepatitis A, B, el C, el E y el D, que constituyen pues un problema de salud pública y de riesgo de complicaciones a largo plazo, como desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma. Como veremos, algunos virus pues tienen una presentación en agudo, no pasa nada, pero algunos pueden desarrollar complicaciones a largo plazo. Eh, Realmente en los últimos años se han producido importantes avances en el desarrollo e implantación de vacunas, como lo son en hepatitis A y B, y en el uso de nuevos fármacos para el tratamiento de formas crónicas, como lo son hepatitis B y C. La que sigue, por favor. Aquí les dejo la epidemiología de las hepatitis más frecuentes. Por ejemplo, en hepatitis A, por grupo de edad, tenemos que las poblaciones infantiles son las más propensas a desarrollarlo, con una incidencia máxima en edad de 5 a 9 años. Aquí tenemos que se reporta un caso bueno, se reportan 10.606 casos por cada 100,000 habitantes. Esto es congruente con la presentación habitual de la enfermedad, pues la mayoría de los niños padece hepatitis A en la niñez. Esto les genera una inmunidad duradera, por lo cual los casos en la edad adulta pues se presentan en mucha menor frecuencia. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la incidencia y casos de hepatitis B. Como veremos en niños es muy baja. Esto es muy probablemente debido a que se cuenta con un esquema nacional de vacunación pues efectivo, ¿no? Pero pues vemos que en personas de 25 a 44 años es donde muestra su mayor incidencia. La que sigue, por favor. Ok, y ya comenzando con los virus propiamente dichos, tenemos el primero, que es el virus de la hepatitis A. Es una de las causas más frecuentes de hepatitis aguda en la infancia. Tiene un pronóstico favorable en la mayoría de los casos. Según sus características, pertenece a la familia Picornaviridae. El virus es un virus pequeño, formado por una única cadena de ARN, que están descritos 6 genotipos, pero solo un serotipo, lo que ha hecho posible la elaboración de la vacuna efectiva. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 semanas, que se puede extender hasta 50 días, y para replicarse interacciona con un receptor de, del virus de la hepatitis A, que se denomina glicoproteína 1, o de linfocitos, y proteína de dominio de mucina o denominada TIM1 en hepatocitos. ¿Tiene una cronicidad? No la tiene. Y persistencia de la viremia, esta puede permanecer de 20 a 30 días después del periodo de incubación. La transmisión se da principalmente fecal oral. El contagio se produce por el contacto directo de personas que excretan el virus o a través del consumo de alimentos y aguas contaminadas en zonas deficientes de higiene y salubridad. El reservorio es principalmente el hombre. En países en vías de desarrollo, la mayoría de los niños van a contraer esta enfermedad antes de los 10 años, mientras que en países desarrollados la incidencia cae significativamente. En cuanto a características muy particulares, hay que tener en cuenta que este virus es estable a la acidez del pH, a disolventes como heterocloroformo, a detergentes, agua salada, aguas fráticas o a la desecación. En temperatura, ah, a- se tiene que a 4 grados centígrados puede permanecer semanas, a 56 grados es estable durante al menos 30 minutos y a 61 durante 20 minutos puede existir una inactivación parcial. Se inactiva con cloración adecuada del agua potable, esto es muy importante como medida preventiva,
con formol, ácido paracético y radiación ultravioleta. La que sigue, por favor. En cuanto a la patogenia, se tiene que el virus se ingiere y llega a la circulación sanguínea. Este se replica en hepatocitos y células de Kupffer y aquí se replica y se producen más copias que posteriormente son excretadas en las heces. El hígado es el sitio primario de replicación. El daño hepático realmente no se produce por efecto citopático directo del virus, sino que lo produce la reacción inmune que va a generar el huésped a través de células T, como los CD8, los CD4 y los natural killer, y en un pequeño porcentaje de individuos se llega a generar una respuesta inmune exacerbada que genera un fallo hepático fulminante. No existe infección crónica asociada a este virus y pues como les mencionaba, la infección confiere una inmunidad permanente. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica e historia natural de la enfermedad, la sintomatología varía en función de la edad. En niños pequeños generalmente es asintomática, mientras que en adultos más de un 70% puede presentar ictericia e hipertransaminemia. Los síntomas llegan a aparecer de 15 a 50 días después de la exposición y se van a intensificar de 4 a 6 días antes de la fase ictérica. Puede haber fiebre, astenia, náusea, pérdida de apetito, dolor abdominal y la ictericia se presenta de 70 a 80% en adultos y 10% en niños. A veces pueden presentarse manifestaciones extrahepáticas, como lo son la artritis y la vasculitis, aumento rápido de las transaminasas, un pico de bilirrubinemia y no suele asociarse coagulopatía. También en manifestaciones atípicas tenemos la colestasis prolongada, la hepatitis fulminante que se da en 0.015 a 0.5% de personas y se asocia con una viremia baja. La que sigue, por favor. El diagnóstico de la infección aguda se realiza mediante la detección de anticuerpos IgM, antivirus de la hepatitis A específico, que pueden persistir de 4 a 6 semanas. Los anticuerpos IgG antivirus de la hepatitis A aparecen en la fase de convalecencia y pueden permanecer positivos incluso durante décadas. Aunque no se encuentran disponibles en la mayoría de los laboratorios, también se puede estudiar el RNA del virus y pues es una enfermedad de declaración obligatoria a las autoridades sanitarias. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico. Se debe realizar un tratamiento de soporte, manteniendo una adecuada hidratación, reposo y antipiréticos. Generalmente se tiene que la profilaxis con inmunoglobulina sérica administrada antes o al principio del periodo de incubación tiene una eficacia del 80%. La FDA ha autorizado la administración de una vacuna inactiva frente al virus de la hepatitis A para todos los niños y adultos de alto riesgo. Se debe de evitar como medida preventiva el consumo de agua y alimentos contaminados. Debe haber un adecuado y correcto lavado de manos, sobre todo en escuelas infantiles, hospitales mentales y demás instituciones sanitarias, y una adecuada cloración del agua. La que sigue, por favor. Ok. La vacuna, como medida preventiva, se debe administrar en los primeros 14 días tras la exposición. Los pacientes inmunodeprimidos o con hepatopatía crónica debe incluirse en el calendario vacunal, debido a que la mayor gravedad del cuadro clínico se da en estos pacientes. En cuanto a las medidas generales, el virus, existen medidas de inmunización pasiva y activa. La inmunización pasiva se da mediante la administración de gamma globulina polivalente en los primeros 14 días post-exposición. Ofrece protección durante 3 a 6 meses, pero cada vez menos se utiliza debido a la eficacia que ofrece la vacuna post-exposición. Ahora, la inmunización activa son las vacunas que actualmente están autorizadas y son preparadas con virus de hepatitis A inactivados. Se pueden combinar con otras vacunas de tanto hepatitis A como hepatitis B. La pauta de administración es una dosis y un recuerdo de 6 meses, intramuscular en niños mayores de 12 meses, y en el caso de una vacuna combinada se va a administrar 3 dosis, que es al momento de la exposición, al mes y a los 6 meses.
La que sigue, por favor. Ok. Ahora tenemos el virus de la hepatitis B, que a mi parecer, pues es el más complejo. Pero bueno, epidemiológicamente tenemos que 240 millones de personas viven con el virus de hepatitis B de manera crónica, causa 1% de infecciones perinatales, causa el 10% de infecciones de la primera infancia y el 30% de infecciones en mayores de 5 años es provocado por este virus. Además, provoca una infección crónica en 90% de niños que presentaron infecciones perinatales. La que sigue, por favor. Okay. Este virus pertenece a la familia Hepatnaviridae. En humanos se conocen hasta 10 serotipos distintos con una distinta distribución geográfica y predomina, por ejemplo, en los países del Mediterráneo predomina el tipo A y el D. Cada serotipo tiene un distinto comportamiento, una evolución a la cronicidad y una diferente respuesta al tratamiento. El virus de la hepatitis B es una estructura esférica con una envoltura lipoproteica externa que contiene el antígeno de superficie, HBsAg, que es el antígeno de superficie, y una interna que forma una nucleocápside o núcleo denominada core. En el interior del nucleocápside se va a localizar el genoma del virus, que consiste en una doble cadena de ADN y una enzima de ADN polimerasa inversa responsable de la síntesis. Su periodo de incubación va de los 40 a los 160 días con un promedio de 120 días. Se replica a través de un intermediario de ARN y se produce y secreta partículas que actúan como señuelos antigénicos, que es el antígeno de superficie. Tiene un tropismo muy marcado por el hígado, puede llegar a producirnos cronicidad y su reservorio por excelencia es el ser humano. La que sigue, por favor. La transmisión en las zonas endémicas, la principal vía de transmisión es vertical durante el periodo perinatal, esto es decir, intrauterino, canal de parto tras el nacimiento y en la primera infancia. Las madres con antígeno para hepatitis B positivo tienen una alta capacidad contagiosa y en ausencia de medidas profilácticas, hasta un 70-90% de las hijas, de los hijos de madres con este antígeno se infectarán y un 10%, de un 10 a un 40 de los hijos de madre negativas. El riesgo de cronificación es de un 95% en el periodo neonatal, pero suele cursar de forma sintomática debido a una situación de inmunotolerancia. También se puede producir la transmisión horizontal por contacto con persona infectada a través de pequeños cortes o erosiones en la piel, es decir, compartir utensilios familiares como peines, cepillos de dientes y por exposición parenteral y sexual, es decir, pinchazos, tatuajes, piercings, exposición a sangre y líquidos corporales como la saliva, semen y el flujo vaginal. La que sigue, por favor. Okay. La patogenia, gracias. La patogenia, pues hay diferentes mecanismos por el cual este virus provoca daño hepático. Puede haber mecanismos inmunomediadores que pueden producir un daño hepático citotóxico. Puede haber una lesión hepática inmunomediada, es decir, lisis de hepatocitos por infección de células T citotóxicas. Al igual que puede existir una lisis masiva de hepatocitos infectados. Esto es debido a una hepatitis B fulminante provocada por cargas virales muy elevadas. Y también puede existir una infección crónica, que es una respuesta inmunitaria débil y limitada a epítopos del virus de la hepatitis B o activación relativamente mayor de mecanismos inmunosupresores del huésped. La que sigue, por favor. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de los niños con hepatitis aguda van a tener, bueno, tenemos dos presentaciones, ¿no? La aguda y la crónica. En niños, pues la mayoría va a tener una presentación aguda, es decir, que van a cursar con síntomas como cansancio, ictericia, náuseas y vómitos.
Los niveles de ALT se pueden elevar y se van a detectar. En la fase de convalecencia y resolución de la enfermedad, se aclara el antígeno de superficie y el virus y el DNA del virus de la hepatitis B desaparece. En los casos que el paciente presenta escasa sintomatología, tiene más probabilidad de progresar hacia la cronicidad y existe un riesgo de fallo hepático agudo en 1% de estas personas, debido a una respuesta inmune exagerada del huésped. Eh, la que sigue, por favor. En la hepatitis crónica, que se define por la persistencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B durante al menos 6 meses. Eh, Hasta el 95% de estos neonatos infectados siguen esta evolución a mayor edad. Los individuos, este porcentaje disminuye. En niños llega a ser de 35% y menos de 5% en adolescentes y adultos. Generalmente estos pacientes en esta fase suelen ser asintomáticos, en pocos casos se asocia a fatiga y anorexia. Alrededor de 1 a 10% pueden presentar manifestaciones extrahepáticas como enfermedad del suero, artritis, vasculitis, etcétera. Las complicaciones a largo plazo más temidas son el desarrollo de cirrosis, que se da en 1 a 5% de los niños con antígeno contra la hepatitis B positivo y hepatocarcinoma en menos de 1%. Estos se consideran factores de riesgo para el desarrollo de cirrosis, que son la seroconversión antes de los 3 años de edad, con una importante actividad necroinflamatoria y una fase de inmunodebilización prolongada. La que sigue, por favor. Ok. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, la hepatitis B crónica es un proceso dinámico que se va a caracterizar por varias fases de distinta duración. La progresión de la enfermedad depende de la interacción entre el virus y el sistema inmune del huésped. Eh, en cuanto a las fases, se tiene registrado que hay al menos 5 fases. La primera es una fase de inmunotolerancia, que se caracteriza por ser una fase de alta replicación. Aquí puede durar décadas en los casos de transmisión perinatal, debido a que el paso transplacentario del antígeno induce una tolerancia inmunológica en el recién nacido. La fase de inmunoeliminación o inmunoactividad se caracteriza por un aclaramiento del antígeno de la hepatitis B y seroconversión antivirus de la hepatitis B. La media en pediatría es aproximadamente de 2 a 5% al año y las cifras de a la aminotransferasa pueden elevarse previamente a la aparición de este marcador, reflejando necroinflamación del parénquima hepático por la inactividad inmunológica del huésped. La que sigue, por favor. No, la anterior, perdón. La fase de baja replicación o del portador inactivo tiene un antígeno contra la hepatitis B negativo con presencia, con una carga viral menor a 2.000 unidades internacionales sobre mililitro. Y la función hepática aquí es normal o con mínimas alteraciones. En la fase de reactivación, algunos pacientes pueden progresar a una fase de actividad inmune debido al desarrollo de mutaciones en el virus. Esto es raro en niños, pero muy común en adultos. La reactivación puede ocurrir en cualquier momento de forma espontánea o en situaciones de inmunosupresión. En cuanto a la quinta fase, que es la fase de antígeno de superficie contra la hepatitis B negativa o hepatitis B resuelta o en remisión, se caracteriza por la pérdida de este antígeno, niveles de ALT normales y DNA del virus de la hepatitis B indetectable en suero, aunque se puede detectar en los hepatocitos. Y en situaciones de inmunosupresión se puede activar la replicación. Si el genoma viral se integra en el hepatocito, aumenta el riesgo de hepatocarcinoma, aunque el paciente haya aclarado el antígeno de superficie. La que sigue, por favor. El diagnóstico, para confirmar su diagnóstico se utilizan varios antígenos y anticuerpos. Para la detección selectiva rutinaria de esta infección son necesarios múltiples marcadores serológicos como el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis, el antígeno HBC y el anti-HBS. El antígeno de superficie es el marcador serológico precoz de la infección y se encuentra en casi todas las personas infectadas. Y su elevación pues coincide estrechamente con el comienzo de los síntomas. La persistencia por más de 6 meses, perdón, pues nos define el estado de cronicidad de la hepatitis.
En la edad pediátrica se aconseja la realización de la biopsia hepática en la mayoría de los casos antes de indicar un tratamiento para evaluar el grado de inflamación o fibrosis. Eh, Se debe realizar revisiones periódicas en todos los niños con hepatitis B crónica. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí esto es como los parámetros que se utilizan y para poder diagnosticar. Aquí les dejo cómo se comportaría en una hepatitis, los marcadores en una hepatitis aguda, en una crónica o en un paciente incluso vacunado. La que sigue, por favor. El tratamiento, esto se da con una monitorización estrecha de la insuficiencia hepática y de las enfermedades concurrentes extrahepáticas. Como les mencionaba, en la fase aguda suele ser asintomática. En hepatitis fulminante, hepatitis aguda grave y hepatitis aguda prolongada, se administran análogos nucleósidos antivirales de acción directa. Se darán medicamentos hasta la eliminación del antígeno de superficie o al menos 3 meses después de su seroconversión o un año después de la seroconversión del antígeno sin pérdida de sí, el antígeno de la hepatitis B sin pérdida del antígeno de superficie. Los pacientes que muestren proceso de inmunoeliminación prolongada también se les dará medicamento. También a pacientes por infección perinatal que presentan una seroconversión rápida antes de los 5 años, debido a que se asocia con un mayor riesgo de cirrosis. A los pacientes con coinfección con hepatitis D, C y VIH también se les administra tratamiento. Todos los niños con antecedentes familiares de hepatocarcinoma deben ser tratados de forma indefinida y todos los niños que reciben inmunosupresores también deben de recibir tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les dejo los medicamentos que se utilizan y las dosis que hay en pediatría eh, para el tratamiento de la hepatitis B. Tenemos a la lamivudina, el adenofovir, entecavir, tenofovir, y hay que tener en cuenta que la mayoría de estos medicamentos se da en niños mayores de 2 años. Aquí les dejo las ventajas y los efectos adversos para que lo revisen. La que sigue, por favor. Ok. Aquí este es un algoritmo que explica el tratamiento en pacientes pediátricos con hepatitis B crónica. Aquí se toma en cuenta los niveles de ALT, si hay una inmunodeficiencia del portador o si hay un portador, si hay una inmunotolerancia del portador o un portador inactivo que no se trata, solamente se le da seguimiento. Si la ALT está elevada, eh, si hay una inmunoactividad, si hay hepatitis con el DNA mayor a las 20.000 unidades, se realiza una biopsia hepática y pues aquí se debe de determinar si hay una leve inflamación. No se trata, se le da un seguimiento cada 3 meses y si hay una moderada severa inflamación, se le da interferón, tenofovir y entecavir. La que sigue, por favor. Ok. La prevención, las guías sugieren que las madres con una carga de DNA viral del virus de la hepatitis B superior a las 200.000 unidades sobre mililitros deben recibir un antiviral como telbitobudina, lamivudina o tenofovir durante el tercer trimestre, en especial si han tenido un hijo con infección crónica por este virus, tras haber recibido inmunoglobulina y la vacuna frente a la hepatitis B. Y bueno, aquí les junté el cuadrito que resume las vacunas que existen contra la hepatitis A y B y en qué periodos se deben de administrar y sobre todo en qué edades y la cantidad que se administra. La que sigue, por favor. Okay. En cuanto a la hepatitis C, pertenece a la familia Flaviviridae. Tiene una estructura formada por 7 proteínas estructurales, que es la nucleocápside, proteínas de envoltura y otras 7 proteínas no estructurales. Todas ellas van a participar en el proceso de replicación y le confieren una gran variabilidad y potencial capacidad de mutación. Tiene un periodo de incubación de 7 a 9 semanas con un intervalo de 2 a 24. Su replicación se da porque el virión penetra en el retículo endoplásmico por gemación y permanece en él, por lo que se queda asociado a la célula. Las proteínas del virus inhiben la apoptosis y la acción de interferón alfa al unirse al receptor del factor de necrosis tumoral y a la proteína sinasa.
Le permite una replicación y posterior salida por exocitosis. Puede presentar cronicidad y su reservorio es el ser humano o el chimpancé. Se tiene que hasta 2019, 71 millones de personas con infección crónica por el virus de hepatitis C. De ellas, cada año mueren 399,000 por cirrosis y hepatocarcinoma. La que sigue, por favor. Ok. La transmisión en adultos, la vía fundamental de transmisión es parenteral, a través de sangre y sus hemoderivados, también por drogadictos, por vía intravenosa, por tatuajes y menos frecuente por fluidos sexuales. En niños, la vía de transmisión es vertical, de la madre hacia el hijo, y pues en personal sanitario, ¿no? El riesgo que presentan por atender a estos pacientes con infección por el virus. La que sigue, por favor. Ok. En cuanto a su patogenia, las respuestas inmunitarias celulares van a ser responsables de la aparición de lesiones tisulares y de la curación de la infección. La infección crónica puede reducir la concentración de linfocitos TCD8 citotóxicos, lo que impide la resolución de dicha infección. Ahora, puede haber extensión de la infiltración linfocitaria, la inflamación, la fibrosis portal y periportal, la necrosis lobular en la biopsia hepática. Se emplea para clasificar la gravedad de la infección. Los anticuerpos frente al virus de la hepatitis C no nos van a conferir protección alguna, como lo hacen, por ejemplo, los de la hepatitis A. La que sigue, por favor. La hepatitis C generalmente es asintomática y no va a presentar manifestaciones extrahepáticas. Puede haber elevación de transaminasas, que es el hallazgo más frecuente, y la mayoría se van a cronificar, de 70 o 80%. La hepatitis C en niños generalmente va a ser asintomática y las manifestaciones extrahepáticas más frecuentes en adultos son raras. De 5 a 10% puede presentar alteraciones tiroideas, autoinmunidad pasiva, criobulinemia, y la hepatitis por virus C se cronifica en el 80% de los casos. Esto significa que en adultos la persistencia del RNA de este virus en sangre puede permanecer por más de 6 meses. En niños con virus de hepatitis C vertical es necesario esperar más tiempo, al menos de 3 o 4 años, para hablar de una cronicidad. También puede haber eliminación espontánea hasta esa edad e incluso excepcionalmente mucho más tardía. El virus de la hepatitis C no es citopático y la inflamación en el hígado va a ser debida a la respuesta inmunológica frente al virus. Generalmente las lesiones severas van a tardar años en desarrollarse. Puede haber fibrosis hepática, pero tarda años, y otras manifestaciones extrahepáticas predominantemente en adultos son vasculitis cutánea, porfiria cutánea, líquen plano, neuropatía periférica, cerebritis, poliartritis, glomerulonefritis, membranoproliferativa y síndrome nefrótico. La que sigue, por favor. Okay. El diagnóstico se hará por detección de anticuerpos antivirus de la hepatitis C y con PCR positiva. Para comprobar el grado de fibrosis del hígado, se dispone de técnicas no invasivas como la elastografía de transición o fibroscan. La velocidad de propagación, ahora, la detección de anticuerpos nos indica que ha habido un contacto con el virus, pero para demostrar la infección actual es necesario tener una PCR positiva. Los anticuerpos pueden ser negativos aunque haya una infección activa en pacientes inmunocomprometidos, y por ello en estos pacientes sí es indispensable que se realice la PCR. Es posible estudiar el genotipo y cuantificar la viremia, y esto es importante para diseñar la pauta del tratamiento y el pronóstico de respuesta. También la prueba de ELISA se utiliza para activar la sangre de donantes sanos. La seroconversión se va a producir en el plazo de 7 a 31 semanas posterior a la infección. La que sigue, por favor. Recuerdo. El tratamiento, la aparición de los antivirales de acción directa en 2011 ha cambiado la forma en que se trata la hepatitis crónica en adultos y en niños de 12 años.
proporcionando tasas de curación muy altas. En la actualidad, el tratamiento de primera línea recomendado para adultos con virus de la hepatitis C consiste en 1 o 2 fármacos orales con propiedades antivirales de acción directa durante 12 a 24 semanas, dependiendo del genotipo del virus de la hepatitis C. Em, en niños, pues es difícil definir la historia la historia natural de la enfermedad. Se cree que los niños tienen una tasa de eliminación espontánea del virus a diferencia de los adultos. Esto se da hasta el 45% hacia los 19 años. En cuanto a medicamentos, dependiendo del genotipo del virus, se atreve que el genotipo 1 y 4 pueden recibir medicamentos como sofosbuvir, ledipavir, al menos 12 semanas, 8 semanas si la viremia es menor. El genotipo 2 y 3 puede recibir medicamentos como sofosbuvir, ribavirin 12 semanas o 24 semanas. Los genotipos 1 y 6, glecaprevir y prevenstavir, 8 semanas, excepto si hay cirrosis. Y bueno, aquí hay un esquemita muy bonito sobre a qué nivel actúan los medicamentos, ¿no? A nivel del DNA del virus. La que sigue, por favor. Okay. El virus de la hepatitis D es uno que existe en conjunción con el virus de la hepatitis B. Epidemiológicamente, aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo están infectadas con este virus, que es el agente delta, y este virus es el responsable del 40% de hepatitis fulminantes. La transmisión suele producirse por contacto entre familiares o contacto íntimo en zonas de gran prevalencia, que son sobre todo en países en vías de desarrollo. Es un virus defectuoso, por lo cual precisa del virus de la hepatitis B para la producción de las proteínas de su envoltura. Es un virus con una única cadena circular de RNA y con una envoltura constituida por la proteína del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. La que sigue, por favor. La patogenia, pues tenemos que la hepatopatía en la hepatitis asociada por este virus no tiene rasgos distintivos, salvo que la lesión suele agravarse. En contraste con el virus de la hepatitis B, este virus lesiona directamente por mecanismos citopáticos. Los casos más graves por infección por virus de hepatitis B parecen ser el resultado de la coinfección tanto de hepatitis B como hepatitis D. Ahora, en la clínica, en el caso de la coinfección, el virus de la hepatitis D tiende a empeorar el curso agudo de la hepatitis B. En la sobreinfección se caracteriza por una forma más grave de hepatitis B crónica, con rápida evolución a cirrosis en pocos años y un riesgo incrementado del desarrollo de hepatocarcinoma. El diagnóstico se da mediante la determinación de anticuerpos virus de la hepatitis D o IgG, y la cuantificación del RNA viral es la mejor determinación para conocer la actividad del virus. El tratamiento, los tratamientos pues son los de la hepatitis B, que eliminan el antígeno de superficie, que van a conducir a la resolución de hepatitis D asociada. En el caso de la hepatitis D crónica, el único tratamiento aprobado es el interferón alfa. La que sigue, por favor. Y por último tenemos la hepatitis que es el virus conformado es un virus de RNA con 4 genotipos según las áreas geográficas y con diferente epidemiología de transmisión. Fundamentalmente va a ser oral o fecal. Los genotipos 1 y 2 se asocian a zonas endémicas como lo son Asia, África y América Central. Epidemiológicamente causa 20 millones de casos este virus, de los cuales 3.3 millones presentan los síntomas de la enfermedad. Se estima que en 2015 se registró que la hepatitis E provocó aproximadamente 44,000 defunciones. La que sigue, por favor. En cuanto a la transmisión, se da de manera de vía orofecal, la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, sobre todo en países endémicos, y las transfusiones en pacientes infectados en fase presintomática o asintomática. En cuanto
A la clínica generalmente es aguda y autolimitada, y puede haber formas graves y crónicas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. El periodo de incubación va a variar entre 15 a 60 días con una media de 40. La presentación clínica aguda es similar a la hepatitis A, es decir, con existencia de febrícula, vómitos, anorexia, dolor abdominal, ictericia, aunque en muchos casos llega a ser asintomática. En la mayoría de los pacientes la evolución es autolimitada, pero también hay formas graves con fallo hepático agudo, más frecuente en embarazadas, fundamentalmente en el último trimestre, en las que la tasa de mortalidad es alta, siendo muy poco frecuente en nuestro país que cause un fallo hepático agudo. En pacientes inmunocomprometidos se ha comprobado la existencia de casos con evolución crónica y en los que además hay una elevación de transaminasas. También puede afectar extrahepáticamente, puede haber presencia de trombocitopenia, pancreatitis, alteración neurológica, renal. Estas manifestaciones pueden darse de formas menos frecuentes en la presentación aguda. En estos pacientes hay viremia prolongada y disfunción hepática durante al menos 6 meses. Debe sospecharse de alteraciones crónicas de la función hepática en niños trasplantados frente a algún diagnóstico de rechazo o trastornos autoinmunes. Eh, y pues en cuanto a la clínica, eso sería lo más relevante. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, debe de hacerse, la detección puede realizarse mediante cuerpos IgG o IgM, cuya sensibilidad es variable. La IgM presenta un pico de elevación a las 4 semanas y permanece positiva durante varios meses. En casos de alta sospecha diagnóstica y en pacientes inmunocomprometidos, aunque los anticuerpos sean negativos, se debe realizar una PCR en sangre que muestra mayor sensibilidad. En la presentación aguda es posible detectar una PCR en heces desde unos días antes de los síntomas hasta casi 2 meses después. Esta eliminación es aún más prolongada en pacientes inmunocomprometidos y facilita la detección de portadores crónicos. El tratamiento no está indicado en formas agudas, no complicadas, pero sí en formas graves, crónicas y en pacientes inmunocomprometidos. Este medicamento es la ribavirin. Este medicamento se da en las formas crónicas graves con manifestaciones extrahepáticas o pacientes con una hepatopatía de base. Se recomienda el tratamiento con un ciclo de ribavirina durante al menos 3 meses. Esta se da en una dosis de 15 miligramos por kilogramo al día. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son mis referencias en cuanto a ambos temas. Y sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, comentario. ¿Quiere decir algo? Nada. Bueno, más como comentario nada más en relación a los cuadros diarreicos de niños, pues ustedes ya pudieron ver aquí que pueden ser por virus, pueden ser por bacterias, pueden ser por parásitos, pueden ser por alteraciones en la osmolaridad, por cuestiones que no tienen que ver con procesos infecciosos. Entonces es muy importante conocer todas las probables etiologías para tratar de sospechar de manera adecuada el diagnóstico. El diagnóstico de las parasitosis pues es muy sencillo, mediante un control parasitoscópico. En el caso de las infecciones por bacterias, pues es un poquito más tardado porque hay que hacer un cultivo y esperar que haya un resultado. Y en el caso de las virales, pues no vamos a tener una prueba estándar de oro que nos diga que es un proceso viral, pero por frecuencia, pues es lo más frecuente. Y en relación a las hepatitis, pues conocer las diferentes variantes, los diferentes tipos de hepatitis que existen. Lo importante aquí es recordar cuáles son las que pueden condicionar cirrosis, cuáles son las que pueden hacerse crónicas, cuáles pueden desencadenar o desarrollar cáncer. Si no hay más preguntas, más dudas, bueno, para el tema del viernes ya revisé su material, está bien, está completo. Entonces no hay que hacer modificaciones para el viernes. No sé si ya me enviaron el día de mañana, no la he visto acá en el correo, entonces si todavía la tienen, pues bueno, para poderla revisar con tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario. Muchas gracias, doctor, por lo de la presentación del viernes. Ok, nada. Entonces, pues si no hay nada más, pues bueno, damos por terminada la clase de hoy y pues nos veremos mañana a las 8 otra vez. Sí, doctor, gracias.
Nada, pues ustedes.